Quiero humillarme, buscar tu rostro. Dios les bendiga a todos, queridos amigos y amigas, hermanos, hermanas. Quiero invitarles en esta oportunidad a leer la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9 y versículo 22 al 24, que dice de la forma siguiente: habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojos tras el segador, que no hay quien los recoja. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar juntos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder acercarnos a tu palabra, de poder leerla y compartirla. Rogamos que tú bendigas a todas las personas que, Señor, tú permitas que vean esta predicación. En el nombre de Jesús, rogamos, llega a cada persona y bendíceles, fortaleciéndoles, ayudándoles, dándoles la inspiración para seguir tus caminos. Por Jesús, amén. El tema que queremos compartir en esta oportunidad es gloriándose en Dios. Ese es el título del mensaje. Quisiera que notáramos tres cosas en este pasaje que hemos leído, que es parte de la profecía de Isaías sobre el reino de Judá. En primer lugar, quisiera que notáramos la crisis anunciada por el profeta de Dios al pueblo judío. A estas alturas que Jeremías se dirige a los judíos, la nación judía, o el reino judío más bien, tenemos que recordar que el reino de Israel se había dividido en dos. A una parte se le llamaba el reino de Israel, compuesto por 10 tribus, y la otra parte el reino de Judá. El reino de Israel ya había caído, Dios había permitido que fueran llevados cautivos. Usted se preguntará por qué. ¿Y por qué ahora esta profecía es enviada sobre el reino de Judá? Quiero decirle que, como dice el libro de los Proverbios en el capítulo 26, verso 2, que la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre habrá una razón para las calamidades humanas. Las calamidades que vengan sobre un país o sobre un individuo. Siempre habrá una razón. Nunca es producto de la mala suerte. Nunca es producto de un destino ciego, sino que siempre habrá una razón. Y en el caso de Judá, había una razón muy fuerte. Este reino estaba arruinado desde los cimientos. Venía deteriorándose de varios años atrás. Y tan deteriorado estaba que aunque Dios levantó al rey Josías, y él fue un hombre temeroso de Dios, hizo cosas buenas, con todo y eso, ya no podía remediarse la ruina que venía sobre aquella nación. Aunque Dios le permite al rey Josías morir en paz sin ver todas aquellas calamidades, siempre llegó el castigo. Pero fíjese que las grandes crisis ameritan siempre un profundo autoexamen. Cuando
se sabe que el mal viene y que viene avanzando la calamidad, es momento para reflexionar, momento para hacer un alto en la vida, momento para examinarse uno mismo. No buscar culpables, no pensar quién tendrá la culpa de todo lo que me pasa, no. Lo mejor que uno puede hacer es examinarse uno. Ver qué está pasando, ver qué sucede, cómo está la relación con Dios. Eso no lo hizo el reino de Judá. El reino de Judá, como ya veremos más adelante, lo que hizo fueron otras cosas. Pero en la mayoría de los casos, el anuncio de una crisis como era este todavía era un anuncio. La crisis no llegaba, la crisis estaba siendo anunciada por el profeta. Y llegaron a aborrecerlo por eso, por las cosas que decía su profecía. No les hablaba cosas bonitas, sino que les hablaba de calamidades que venían acercándose, crisis que venían acercándose. Y no entendieron que en la mayoría de los casos, el anuncio de una crisis muchas veces es un llamado al arrepentimiento. Es un aviso para las personas para que reflexionen, para que cambien su camino, para que cambien la manera de actuar, la manera de ser, la manera de pensar y que que cambien el rumbo de su vida y que puedan prestar atención a lo que Dios quiere del ser humano. En segundo lugar, le invito a que veamos también las cosas de las que se jactaba o de las que se gloriaba el pueblo judío para afrontar la crisis que se aproximaba. Ellos se alababan de la sabiduría de sus expertos, de la valentía de los guerreros y de la riqueza de los nobles del país. Con esas cosas ellos pensaban hacer frente a esa crisis, a esa invasión de los ejércitos de Babilonia que se aproximaban, que un día llegarían a sus puertas y destruirían la ciudad. Eso era lo que pensaban cuando oían profetizar a Jeremías. No hay problema. Tenemos sabios hombres que nos van a decir qué hacer. Tenemos soldados que nos van a proteger. Y tenemos la riqueza con la cual hacer frente. Ellos se alababan en eso. Igual que hace cualquier persona cuando le avisan que se aproxima la crisis para su vida. Comienza a pensar en las posibilidades que tiene, comienza a pensar en los recursos que puede echar mano, comienza a pensar en las amistades que tiene, en las influencias que tiene. Comienza a pensar en todo menos en Dios, que es lo que tuvo que haber hecho desde un principio. El reino de Judá no pensó así, sino que pensó en otras cosas que no tenían nada que ver con Dios. No decimos que la sabiduría sea mala, no. No decimos que la valentía no valga nada. No decimos que las riquezas no puedan ser útiles. Lo que decimos es que no era la manera adecuada de poder enfrentar la crisis. Mucha gente hay que, como le digo, en lo primero que piensan cuando los problemas se avecinan es en sus recursos propios, en su sagacidad, en su manera mañosa de solucionar problemas. Comienzan a pensar en qué mentiras van a decir, comienzan a pensar en todos los recursos que van a emplear para salir adelante. Pero ante una crisis como esta, todas aquellas cosas
la sabiduría de los estrategas que iban a tomar las decisiones, la valentía de los guerreros y la riqueza de los nobles del país no les pudo ayudar, aunque ellos se alababan de eso, se jactaban, se enorgullecían, que tenían las soluciones ahí, pero todo era falso, no podía sostenerse en eso. Veamos en tercer lugar, la única jactancia que tiene fundamento, lo único en lo que podemos gloriarnos. Dios les dijo, en el versículo 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy diferente a lo que ellos estaban pensando. Ellos no querían arrepentirse, no querían dejar sus pecados y buscaban otra manera de poder sortear aquella crisis que venía. Cuando llegara el invasor a destruir, cuando los enemigos subieran por las ventanas y la muerte entrara a las habitaciones. No pensaron en enderezar su camino. No pensaron en afianzarse de Dios, sino que buscaron recursos que no eran suficientes. Pero entonces Dios dice, no se alaben en la riqueza, no se alaben en la valentía, no se alaben en la sabiduría. Mejor alábense en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Entender a Dios viene a ser entonces en lo que debemos gloriarnos, donde refugiarnos. Tenemos que buscar conocer a Dios. Tenemos que procurar entender a Dios, cómo Él trabaja, cómo piensa. Y la Biblia nos ofrece muchas palabras para que conozcamos a Dios. Si usted ha pensado que la Biblia es un libro muy grueso y cuando usted lo mira en la mesa le da pereza leerlo porque es un libro muy grueso, más bien alégrese porque hay abundante conocimiento de Dios. El que lee la Escritura aprende a entender a Dios. Llega a saber qué es lo que a Dios le gusta y qué no le gusta. Llega a entender cómo Dios hace las cosas. Llega a entender qué es lo que Dios busca del ser humano. Y llega a entender muchos principios de parte de Dios que son muy útiles para la vida. Si el ser humano le hiciera caso a Dios, la vida sería diferente. La vida sería distinta para muchos que ya están fracasados. Pero no procuraron entender a Dios. No procuraron comprender a Dios. Usted me dirá, mire, Dios es infinito, Dios es incomprensible. Sí, en cierta manera sí, porque Dios es grande, es infinitamente sabio. Pero lo que tú necesitas entender de Dios está en la Biblia. Ahí hay suficiente para que tú lo puedas entender. Pero además de entenderlo, necesitas conocerlo, que es lo que Dios dijo acá. En entenderme y conocerme. No solo se trata de tener un entendimiento teórico en la cabeza, como que si fuera una materia de universidad, sino que más bien se necesita un conocimiento de Dios, un acercamiento a Él, una comunión real, a tal grado de que
podamos nosotros disfrutar de su amistad, disfrutar de ser familia de Dios. Y eso conduce, lógicamente, a entender que el ser humano necesita amar a Dios, a entender que Dios ama al ser humano. Dios lo que busca es un pueblo suyo, un pueblo que lo ame. Dios busca personas que estén en un sentir con Él, que lo aprecien, que acepten su palabra, que le crean. Eso es lo que Dios está buscando. Personas que deseen honrarle, que deseen buscar su ayuda, que deseen depender de Él, porque es la única manera en que el ser humano podrá prevalecer. Es la única manera en que el reino de Judá podía salir adelante. Pero eso no les interesó. Continuaron en sus caminos, siendo inmorales, igual que la generación actual. Vea el mundo, vea los países, vea las naciones. Tómese su tiempo y mire cómo se van degradando, cómo se van corrompiendo. Y ahora yo les pregunto, ¿habrá algún futuro bueno para esa generación que se aleja más y más de los principios divinos establecidos en la Escritura? Y que no les importa qué Dios va a pensar, qué Dios va a decir. Entonces, ¿habrá algún buen final para toda esta gente que desprecia la Biblia, que desprecia al Dios de la Biblia y que se va tras creencias extrañas, creencias alejadas de Dios? ¿O se va creyendo en un Dios diferente al Dios de la Biblia, que es el único Dios verdadero? Porque no hay otro. No nos engañemos. Aunque la gente hablen de otros dioses con diferente nombre, no hay otro Dios, sino solo uno. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Y el único mensaje que le ha dado está en la Biblia y nada más. Aparte de eso no hay más. Pero la gente insiste, la gente prefiere. El reino de Judá insistía en seguir la vida que estaban llevando. Por más que el rey Josías los exhortó y les destruyó los altares paganos y impuso reformas en aquel reino, porque él se convenció de que Dios es el único que merece ser adorado y servido y honrado. Y quitó, como le digo, destruyó los altares, quitó los ídolos paganos. Pero algo pasó a aquella nación, porque el castigo llegó después de la muerte de Josías. Josías destruyó los altares y los ídolos paganos, pero no los pudo arrancar del corazón de la gente. Ellos siguieron amando la vanidad, la obra de las manos humanas, los ídolos paganos y las creencias que para Dios eran repulsivas. Y las vidas inmorales que vivían, quisieron seguirlas viviendo. No fue suficiente entonces que un rey se volviera a Dios de todo corazón. A él Dios no lo castigó, pero sí castigó a la nación judía. Y si castigó a la nación judía, castigó a Israel, ¿qué entonces le queda esperar a los demás habitantes de la tierra? ¿Qué le va a poder a usted ayudar de las cosas que vienen? ¿Le va a poder ayudar su dinero? ¿Le va a poder ayudar la valentía? ¿Los ejércitos? ¿Los consejos sabios de los expertos de la tierra?
no le podrá ayudar. Lo único que le va a ayudar es que usted entienda a Dios, que usted conozca a Dios. Y aquí nos da una idea más. En conocerme que yo soy Jehová, lo primero que tiene que saber. Que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, el Todopoderoso. Que hago misericordia, lo primero. Dios hace misericordia, Dios es compasivo. Si alguien se arrepiente, a ese lo perdona. A ese lo colma de favores, lo restaura y lo levanta. También Dios hace juicio y justicia en la tierra. Lo que tanto necesita el mundo, justicia. Porque a veces al mundo le toca ver impotente la maldad que los poderosos cometen contra el débil. Pero sabe que Dios un día hará justicia y juicio. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si a Él le gusta la justicia, si a Él le gusta hacer misericordia, entonces son cosas que nosotros debemos valorar. La misericordia y la justicia. El juicio solo Él lo puede hacer. No nos toca a los seres humanos porque no somos jueces, pero por lo menos la misericordia y la justicia. Y eso solo es posible cuando los hombres conozcan a Dios, cuando los hombres entiendan a Dios. La vida será distinta. Así que yo le invito a usted, entregue su vida a Jesús, créale a Dios. Es interesante notar que cuando Jeremías da estas profecías tan tremendas de juicio, cosas terribles, léalas usted mismo y se va a dar cuenta, porque este profeta no se gozaba en hablar calamidades como algunos predicadores de hoy en día que se ríen diciéndole a la gente las calamidades que van a venir y se jactan ellos. Jeremías lloraba mucho porque para Jeremías era aquello algo muy serio, algo muy tremendo que venía. Pero Jeremías vivió para Dios. Y Jeremías sobrevivió a esa invasión tremenda que llegó. Y no solo él, sino que hubo un grupo de personas que sobrevivieron y se quedaron viviendo ahí, en aquella región donde había estado el reino de Judá. Los pobres de la tierra vivieron en las casas que quedaron. El profeta se quedó atendiendo a los pocos que quedaron. Su vida les fue respetada. ¿Pero por qué? Porque fue Dios el que los guardó. Y aunque le hubiese tocado morir, el que muere con la confianza puesta en Dios, muere con esperanza. Para esa persona hay una esperanza de gloria junto con Dios. Así que le invito, créale a Dios. La iglesia debe estar aferrada a Dios. Lo demás es secundario. Aprendamos a gloriarnos solo en Dios. No en lo que tenemos, no en lo que somos, sino en el Dios poderoso. Hay unas palabras muy hermosas que yo quiero leerlas, que se encuentran en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc fue un profeta que también vivió en los tiempos de Jeremías y vio toda aquella calamidad. Pero mire, aunque todo eso que hemos leído estuviera pasando,
Lo asombroso es que él decía, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya producto del olivo, aunque esté faltando todo, teniendo a Dios fue suficiente para darle felicidad a su corazón. Obviamente esa confianza en Dios va a traer todas las cosas necesarias porque Dios las ha de proveer. Pero lo importante es que nos gloriemos mejor en Dios en vez de otras cosas. Vamos a orar, dándole gracias al Señor Padre. Gracias, Dios mío, por esta palabra que hoy hemos leído. Señor, que todos aprendamos a gloriarnos en ti. No gloriarnos en las cosas de esta tierra porque son pasajeras y son inútiles en el momento de la crisis, sino que aprendamos a gloriarnos en ti, a poner en ti toda nuestra esperanza, Señor. Por Jesús, te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima oportunidad.